Bien, pues también un saludo muy cordial a todos los representantes de los distintos medios de comunicación, que una vez más nos honráis con vuestra presencia y que os agradecemos profundamente que estéis con nosotros. También pues al grupo de personas interesadas que, a pesar de ser una hora laborable, pues han querido pues acompañarnos y que les agradecemos también mucho la presencia. Bien, pensamos que lo mismo que se hacía una presentación en Roma, como se hace siempre en estos grandes documentos pontificios, pensamos también nosotros que era una obligación y por otra parte también una deferencia para nuestros medios de comunicación, pues hacer una presentación. Agradeciendo profundamente, como decía pues el delegado de medios de aquí de la diócesis, José Joaquín, pues el que seáis portavoces de esta carta que yo creo que interesa realmente no solamente pues a los cristianos, a los miembros de la Iglesia, sino que interesa a todo el mundo. De hecho, es una carta que normalmente las encíclicas, los papas las dirigen a los miembros de la Iglesia, pero esta yo creo que tiene un interés general, un interés universal, y entonces el Papa lo ha dirigido pues a los miembros de la Iglesia y a todo a todas las personas que quieran interesarse por ello. No es la primera vez que la Iglesia trata este tema. Recuerdo que en el año 2010 el Papa Benedicto XVI, que tomó este problema también con especial preocupación, él hablaba ya de catástrofe global. No queremos ponernos apocalípticos, ni mucho menos, no es. Y de la política del progreso que se está llevando en nuestra sociedad, y emplazaba, literalmente decía él, emplazaba a una reflexión que mueva las conciencias y suscite la esperanza de nuestros contemporáneos. Es decir, ya digo, el Papa Benedicto XVI en el año 2010 nos emplazaba a una reflexión más profunda. Bien, este es un tema que viene preocupando desde hace ya mucho tiempo. La Carta de la Tierra del año 97, que es una especie de código ético para la sostenibilidad promovido por Naciones Unidas, ya establecía 4 principios básicos que era necesario, diríamos, poner en práctica: el respeto y el cuidado de la vida, la integridad ecológica, la justicia social y económica, la democracia, la no violencia, la paz. Por desgracia, da la impresión de que nuestra sociedad, en vez de caminar en esta dirección, caminamos en sentido contrario, y dañamos esta casa común. Hermana que la llamaba pues el Francisco de Asís. Sabéis que el Papa eligió el nombre de Francisco precisamente por Francisco de Asís. Y Francisco de Asís, patrono de los ecologistas, él se sentía hermano universal de la tierra, con gestos hasta tan bonitos como que en los jardines siempre hubiera pues un rinconcito en que se dejara crecer la naturaleza a su antojo, ¿no?, sin manipularla. Y entonces vemos que digo que esta casa también la llama el Padre como una madre que nos acoge a todos en sus brazos. Pues a veces no la cuidamos, no la cuidamos en los aspectos materiales, poniendo en peligro la supervivencia del futuro, la sostenibilidad, es decir, que este mundo nuestro podamos disfrutarle los que estamos ahora y también los que vengan en el futuro, que así entendían pues algún informe importante pues la sostenibilidad, ¿no? Y vamos en sentido contrario. En sentido contrario, en este aspecto de la ecología, lo que se refiere, diríamos, a la misma naturaleza, pero también a la ecología, diríamos, en el orden humano. Tenemos un desarrollo en que el 20% de la humanidad pues ha crecido en unas proporciones impresionantes en el bienestar, pero eso no ha llegado pues a otros muchos millones de personas que experimentan pues el hambre, la necesidad, las carencias de, por ejemplo, el problema del agua potable, tantas y tantas necesidades. Bien, diríamos, el problema de la contaminación, el problema de los gases, el problema del ozono,
el problema de las especies, tantos y tantos problemas, el problema del agua tan importante, ¿no? Todos esos problemas, y transversalmente, a través en la encíclica, diríamos, está también presente el modelo de desarrollo que es necesario revisar. Es necesario revisar. El Papa dice en algún momento que, diríamos, la economía del mercado, la ganancia se ha convertido casi como lo intocable, el Dios de este mundo, y entonces es necesario un nuevo modelo de desarrollo que asegure mucho más la equidad, que asegure mucho más la justicia y que además también favorezca la paz. Y que, por supuesto, pues contamine menos, porque resulta que la gran contaminación procede precisamente de los países más desarrollados, con repercusiones muy fuertes en los más pobres y en los países más pobres. Bien, digo, como veis, que es un problema muy importante. Entonces, el Papa, con buen sentido, sabéis que es un hombre con una sensibilidad muy especial, pues a la naturaleza, a todo lo humano, él ha pensado que también desde la doctrina de la Iglesia, sin pretender suplantar a los científicos, aunque está muy bien informado, saben que en la Academia de la Ciencia de la Santa Sede, donde hay unos 40 o 50 personas, pues unos 30 son premios Nobel, es decir, información no falta, y además información de primera categoría, ¿no? Es en la Santa Sede. Pues él, sin, diríamos, entrar en la ciencia, invita realmente a un diálogo muy serio, ¿no? Y hacer una ecología realmente global en todos los aspectos, en los aspectos materiales, en los aspectos también humanos, sociales, de las relaciones entre las personas, etcétera, etcétera. Yo con esto paro, porque tengo aquí a dos expertos al lado, que son a los que yo les he pedido que nos ayuden a hacer una presentación, y entonces le dejo la palabra en primer lugar pues a Javi. Muchas gracias a vosotros también por la ayuda. Muchas gracias, Cecilia. Buenos días, pues vamos a hacer un breve resumen de los contenidos, pero también subrayando algunas cuestiones colaterales que están en el antes y seguramente estarán después de la encíclica. Con ello quiero decir que, antes de entrar en la materia que aborda directamente este documento, habría que señalar que ya nace amenazado. Es un documento valiente, esperanzador, y ya nace amenazado. Nace amenazado, pues, en primer lugar, hay dos grandes amenazas. La primera es la de los grandes intereses que se pueden ver, económicos, industriales, políticos, que se pueden ver, pues, denunciados. Y también hay otra amenaza, lo tengo que decir, que es la de una lectura sesgada, que busca si está o no está mi tema, si está o no está una cuestión muy particular. Son lecturas maximalistas, o está todo o no vale nada, y entonces esa otra amenaza también le puede quitar yo creo que la gran aportación, puede restarle fuerza a la gran aportación de esta encíclica, que es que la Iglesia, que como muy bien decía don Ciriaco, no es la primera vez que habla sobre esta cuestión ahora. De hecho, el Papa en la introducción se dedica a hablar y a citar textualmente a San Juan XXIII, a Pablo VI, a San Juan Pablo II, a Benedicto XVI, y también en respuesta a un objetivo del propio Papa y de toda la Iglesia, que es el diálogo ecuménico, también cita, y saben ustedes que estuvieron presentes, al patriarca ecuménico ortodoxo Bartolomé I. Entonces sería una pena que el deseo por parte del Papa de que esta voz de la Iglesia, que no es nueva, sobre los graves problemas que nos están planteando la necesidad de tomar respuestas, pues se solapara, se callaran. De hecho, esa es una de las denuncias más importantes que tiene el Papa, que dice que se están solapando, lo dirá. Bueno, pues como os decía, este antes y este después habría que tenerlo en cuenta. Una encíclica que nace ya amenazada, y una encíclica que corre el riesgo de ser leída, pues, de una manera muy parcial, muy sesgada. La encíclica, como todos ustedes saben, pues tiene unas 192 páginas en su versión española y cuenta con 6 capítulos. Aunque en realidad ya les adelanto que estos 6 capítulos se podrían a su vez agrupar en 3 grandes bloques,
que se corresponden con los pasos que normalmente sigue siempre la doctrina social de la Iglesia. Primero va el análisis, lo que en la terminología clásica de la Iglesia se llama el ver, al que se ocuparían los capítulos primero y segundo. Luego viene una interpretación, una consideración sobre el porqué y lo que puede significar esos datos que hemos analizado en los capítulos 1 y 2, de esos se ocupan los capítulos 3 y 4. Y por último, una serie de propuestas. Propuestas a nivel social, mundial, político, en el capítulo 5, y propuestas desde la comunidad eclesial, desde la espiritualidad, desde la catequesis, desde la predicación en el capítulo 6. Yo antes de enunciar incluso los títulos de estos capítulos, sí quería fijarme un poquito en la introducción, porque es fundamental, porque ella nos dice a quién va destinada, cuáles son sus objetivos. La introducción en ese sentido no deberíamos saltárnosla. ¿Cuál es la motivación? La gravedad de la situación de una casa común que está herida, de una hermana nuestra que está herida. De hecho, llegar a decir, entre los más pobres de la tierra está la propia tierra, está la propia naturaleza. La motivación es responder al grito, al clamor de la tierra. Los destinatarios, como acaba de señalar don Ciriaco, no son solo los cristianos, sino que son todos los habitantes de esta casa herida, de esta casa en llamas. Su finalidad, proponer un diálogo. Por eso era tan importante advertir de que una lectura sesgada, parcial, que solo se queda con un aspecto, que solo subraya una idea, que solo se fija en si está presente o no un dato, pues le quitaría a la encíclica la riqueza de proponer un debate. El Papa lo dice, como lo han dicho otros papas, que no pretende decir ni todo ni la última palabra, y mucho menos en cuestión científica, que no es su competencia, pero sí que quiere, desde su servicio y desde su ministerio, como presidencia de la caridad de la Iglesia, sí que quiere sumar el empeño y el esfuerzo de todos los miembros de la Iglesia junto con el resto de la humanidad para preservar lo que no es nuestro, sino que es más bien una tarea que se nos encomienda a todos. Como hemos dicho, hace un recorrido de los precedentes y también se toma, a lo mejor porque es consciente de este riesgo que corre una lectura sesgada del documento, se toma la molestia el Papa en la introducción de citar, y se los voy a decir, 9 ejes transversales que recorren el documento. Pensando ya el propio Papa que seguramente iremos a la caza de esto o de aquello, cada uno según lo que le interesa o le preocupa, legítimamente siempre, pues el Papa dice que todo el documento, ya sea en la parte analítica, en la parte interpretativa o en la parte propositiva, tiene 9 ejes, que son los siguientes. La relación entre pobreza y fragilidad del planeta. El Papa nunca habla de la ecología solo natural, por eso hay un capítulo dedicado a la ecología integral. De hecho, él dice que los pobres son los primeros, yo lo decía también antes don Ciriaco, son los primeros que sufren el abuso que se hace de la naturaleza, las primeras víctimas. Segundo eje transversal, la afirmación de que hay una conexión entre todo lo que existe en el mundo, que estamos interconectados. Eso va a aparecer en todos los capítulos. En tercer lugar, como tercer eje, la crítica a un paradigma de dominio que impone nuestra economía y un determinado uso y concepto de nuestra tecnología, como dominio, como explotación. El cuarto eje es la necesidad de buscar otra forma de entender la economía y el progreso. En quinto lugar, considerar el valor propio de cada criatura en el conjunto de toda la naturaleza y de toda la existencia. En sexto lugar, el sentido humano o integral de la ecología. Ahí hay una tensión. Nosotros somos parte, pero no somos cualquier parte. Por eso somos más responsables. En séptimo lugar, proponer un debate sincero y honesto entre la diversidad de opiniones. El Papa es consciente de que incluso en la comunidad científica no todos están de acuerdo a la hora de valorar los datos y de sacar conclusiones. Hay diversidad de opiniones. Pero justo al lado de ese reconocimiento de la diversidad de opiniones, en octavo lugar también propone que las administraciones locales, nacionales e internacionales asuman su responsabilidad grave
ante el momento presente de deterioro de la situación de esta casa común. Y por último, la invitación a un nuevo estilo de vida, esa idea de la conversión ecológica que ya estaba presente en Juan Pablo II. A mí me parece que estos 9 ejes, que son como 9 notas que están continuamente sonando en el conjunto del documento, son necesarias a la hora de hacer una lectura que no caiga en ese troceamiento que al final desnaturalice esa finalidad de propuestas. Los 6 capítulos son, el primer capítulo, lo que está pasando en nuestra casa, y ahí es donde el Papa en concreto hablará, en primer lugar, de la contaminación y el cambio climático, algo de lo que ahora se referirá más específicamente Fabio, la cuestión del agua, un derecho y una necesidad básicos, y por lo tanto privar de ese derecho y de esa necesidad a buena parte de la población sería contraer una deuda social con la mayor parte de la humanidad. En tercer lugar, la pérdida de la biodiversidad. El Papa habla desde los insectos hasta las barreras de coral. En cuarto lugar, el deterioro de la calidad de vida humana y la degradación social, por esa idea de la ecología integral. Un sexto problema al que aborda en ese primer capítulo es la desigualdad planetaria. Se refería también antes don Ciriaco a que los que más contaminan, pues luego son los que menos quieren reducir esa contaminación. De hecho, el Papa se va a referir, este es uno de los temas polémicos y que más le interesa al concierto internacional, se va a referir a la perversión del sistema de los bonos, que ya Fabio lo explicará qué es eso de los bonos, y también trata como un problema grave que las reacciones de la comunidad internacional sean débiles y tardías. Y por último, la diversidad de opiniones, como decía antes. Estos son 7 problemas concretos que el Papa aborda en ese primer capítulo, lo que está pasando en nuestra casa. El segundo capítulo, dentro de este bloque analítico, es el Evangelio de la Creación, una relectura de los relatos de la creación, siempre con esa perspectiva franciscana, que no es solo de amor a la naturaleza, sino de una auténtica empatía de quien ama aquello de lo que realmente él también se siente parte. El tercer capítulo aborda la raíz humana de la crisis ecológica. Este es un capítulo con un carácter más filosófico, donde se analizan las posibles causas que tienen en la degradación de la naturaleza el hecho de que hayamos caído en un antropocentrismo exacerbado. En el capítulo cuarto ya trata de la ecología integral, abordando explícitamente la incidencia que tiene en los más pobres de la tierra ese mal uso que se hace de los bienes de la creación. En el capítulo quinto, líneas de orientación y de acción, sobre todo invitación a que la comunidad internacional se ponga de acuerdo en un marco que ponga límites y que establezca pautas y que sea un marco obligatorio para todas las naciones, donde nos sentemos todos alrededor de esa mesa común para defender la casa que es de todos. Y por último, en sexto lugar, yo creo que esto es, ¿qué puede hacer la Iglesia? El capítulo sexto. En realidad la Iglesia lo que puede hacer es aportar y compartir con todos los habitantes de esta casa común una espiritualidad y una educación de la persona que puede ayudar a esa conversión ecológica que nos debería implicar a todos y que nos permitiera entre todos hacer frente a esos problemas. Es decir, que si en el capítulo quinto le pide a los gobiernos, a la comunidad internacional y a la gran empresa que tome medidas, en el sexto más bien parte ya a nivel individual, personal, ahí es donde se sugiere un cambio de estilo de vida. Se trata de un documento esperanzador. El Papa tiene esperanza en la capacidad del ser humano no solo de crear, sino también de repartir. No solo de construir, sino también de limitarse. Y no solo de crecer, sino también de intentar que su crecimiento no sea impositivo ni sobre los más débiles ni sobre la naturaleza. Y con esto yo creo que tienen ustedes un pequeño resumen del contenido y en el documento, en el dossier que se les entrega, hay una selección de frases por si quieren destacar alguna. Y tienen la palabra. Muchas gracias, Javi. Muy bien. Sí, sí. Oye, así, mejor así. Sí, sí.
Buenos días a todos. Realmente, más que un análisis económico de la encíclica, que es el momento que además hemos tenido todavía tiempo y habrá tiempo porque es un documento muy reciente y hay que digerirlo, lo que yo esta mañana quería transmitirles es cómo la economía trata de abordar la problemática ambiental muy brevemente y a partir de esa lectura ver que la economía no da una respuesta total y plena al problema ambiental y en ese sentido las soluciones que plantea la encíclica, las propuestas de la encíclica, pues pueden ser iluminadoras. ¿Cómo aborda la economía el reto de los problemas ambientales? Básicamente es complejo, pero básicamente se plantean dos tipos de problemas. Uno que tiene una palabra muy fea, que se llama externalidad, que no es ni más ni menos que generalmente la expresión típica de que el que contamina no paga, lo que viene a decir es que el coste de dañar el medio ambiente no siempre lo sufre quien lo genera. Y eso es un problema. Es un problema, el ejemplo típico es pues, cuando se construye una fábrica, una papelera en un río, pues, se contamina el río y lo sufren los pescadores, lo sufren los agricultores, lo sufren los pueblos que están en aguas abajo del río. Eso es una idea importante y que la economía no termina de resolver. Cómo atribuir los costes a quien los genera. Segundo gran problema que plantea, el problema que se denomina de los bienes comunales. ¿Qué son los bienes comunales? Son aquellos en los que, por no ser posible atribuir bien la propiedad, pertenecen a todo el mundo y eso genera un problema de sobreexplotación. Porque cuando nosotros no soportamos el coste de las pérdidas, tendemos a sobreexplotar el recurso. El ejemplo más típico son pues, los bancos pesqueros. Es decir, si yo tengo una piscifactoría, pues ya me encargo de explotarla con un proceso de reciclaje, ¿no? de que las huevas alimenten mi explotación. Ahora bien, en un banco pesquero eso no ocurre, hay que limitarlo. Entonces, eso plantea dos problemas. Ante esos dos problemas, ¿qué ofrece la economía? Bueno, pues la economía de lo que sabe es de mercados y de precios. Y bueno, pues si están estos dos problemas, lo que tendremos que hacer es avanzar en mercantilizarlos. El protocolo de Kioto no es ni más ni menos que establecer unas cuotas a los países de derechos de emisión y establecer un mercado para comprar y vender derechos de emisión. Hemos visto que eso no ha funcionado del todo. Y para ilustrar esta doble problemática, le voy a poner un ejemplo de un artículo que apareció en la revista Nature el año pasado, que para mí me resulta muy iluminador. Llevamos como 30 años preocupados por el tema de que se agota el petróleo. Nos quedamos sin petróleo, los coches que vamos a hacer con ellos, las fábricas, sobre todo en una sociedad que dependemos profundamente de las energías de la quema de fósiles. Pues ya os digo yo que ese artículo demuestra que no os preocupéis, que el petróleo no es que sea inagotable, sino que se nos convierte inagotable por lo siguiente. ¿Sabéis que el Panel Intergubernamental para el Cambio Climático, el IPCC de Naciones Unidas, ha situado la línea roja que no debemos superar en el crecimiento de 2 grados centígrados de la temperatura global del planeta para todo el siglo XXI? Si superamos esos 2 grados centígrados, es ya superar un umbral de no retorno. El problema es que quemando solamente o consumiendo solamente el 10% de las reservas de petróleo, alcanzaríamos esos 2 grados centígrados. Un artículo muy iluminador. ¿Por qué? Es decir, no os preocupéis porque se va a acabar el petróleo. Si quemando el 10% del petróleo que hay, superaremos el umbral de no retorno del deterioro del clima. Con lo cual, este artículo, que a mí me parece muy iluminador, viene a plantear que el precio no puede ser la solución. ¿Por qué? Es decir, bueno, si es un recurso escaso, ¿qué es lo que dice la economía? Cuando hay recursos escasos, pues que suba el precio. Sube el precio, se encarece la gasolina, se encarece el petróleo, se consume menos, pero al final siempre hay gente rica, hay países ricos, hay industrias ricas que lo pueden pagar y lo pueden consumir. Entonces, cuando emitamos el CO2 asociado a ese 10% de consumo del petróleo, habremos superado el umbral.
el año pasado en nuestro grupo de investigación de la universidad hicimos un artículo, hicimos un estudio sobre las emisiones de CO2 de las nucleares, de la energía nuclear. ¿Qué voy a decir? Pero hombre, Fabio, si la energía nuclear lo que se nos vende es que no emite CO2, que es CO2 limpia. Bueno, la emisión, el proceso de generar energía, una vez que la central nuclear está construida, no emite CO2, pero la central nuclear hay que construirla. La cantidad de cemento que lleva una central nuclear es enorme. Ese cemento hay que transportarlo, hay que procesarlo, hay que enriquecer el uranio, hay que traerlo de los países de donde se enriquece. Es decir, que creamos que hay tecnologías que son más limpias con el CO2, al final toda nuestra actividad genera emisiones de CO2. Estos dos ejemplos me sirven para ilustrar lo que quería transmitir, que la economía tiene soluciones muy interesantes, pero llega un momento en que esas soluciones, que el mercado y el precio no lo solucionan todo. Y es de hecho una de las ideas que el Papa Francisco recoge, decir que hay teorías económicas que no son capaces de responder a la problemática que se plantea. Planteada esta idea, quería transmitiros una segunda línea para reflexionar, y es el tema de que, como decía Machado, todo necio confunde valor y precio. Entonces, realmente los bienes ambientales nos ofrecen una serie de valores que no somos capaces de transmitirlos bien en precio. Y cuando no somos capaces de poner un precio adecuado a las cosas, pues la economía tampoco es la solución, el mercado tampoco es la solución. Hay como 4 tipos de valores fundamentales que nos ofrecen los bienes ambientales o la madre tierra. El primero sería la provisión de recursos naturales. Bueno, eso es el obvio, ¿no? Es decir, nos da recursos fósiles, nos da madera, nos da pescado. Es la provisión de recursos naturales. Pero hay otros 3 que quedan más velados, que nos permanecen un poco más ocultos. El segundo sería los servicios de amenidad, la capacidad como especie humana que tenemos de disfrutar la tierra. En un país en el que el turismo tiene una importancia tan fundamental en el PIB, nosotros nos podemos olvidar de los servicios de amenidad, de tener playas limpias, de tener costas limpias, de tener sierras, montes, los Pirineos, de tener cosas limpias, porque son una fuente de riqueza y un hábitat importante para las poblaciones que en ellos viven. El tercer valor que nos aporta el medio ambiente sería la asimilación y degradación de los residuos. Ese se nos olvida, pero el medio ambiente es una enorme depuradora. Vertemos residuos y en un proceso cíclico es capaz de depurarlos. ¿Os imagináis que tuviésemos que imponer todo ese coste a las empresas, que ya intentamos hacerlo para que haya depuradoras, pero aún así el medio ambiente en su ciclo vital tiene una enorme capacidad de depurar los residuos, de depurar los vertidos? Eso es un valor muy importante, al que es difícil ponerle un precio. Y por último, otro valor sería los servicios de soporte o de sustentación a la vida. Es decir, por ejemplo, las mareas, la autorregulación del clima. Es decir, en el momento que nos vayamos de un determinado umbral, la vida en la Tierra sería imposible. Entonces, esos últimos 3 valores no les sabemos poner precio, con lo cual la economía pues alcanza sus límites, y eso es lo que alerta la encíclica de que, más allá del mercado y del precio, pues tiene que haber ciertos compromisos. Entonces, ya desde un punto de vista de reflexión personal, yo pienso que hay como 4 colectivos que tienen que asumir su parte del compromiso que nos está demandando el Papa Francisco. El primero sería un compromiso que tenemos que asumir individualmente, por el grupo como individuos, como seres humanos. En este sentido, hay una corriente en economía, hay 2 libros recientes, uno que se llama ¿Cuánto es suficiente?, de un economista Skidelsky, y otro, Prosperidad sin crecimiento, que alertan y nos dicen que realmente cuánto necesitamos para vivir y para ser felices. Hace 100 años, Keynes escribió un librito pequeñito que se llamaba Las posibilidades económicas de nuestros nietos, donde ingenuamente venía a decir: si del siglo XIX al siglo XX hemos reducido las horas de trabajo de 12 a 8 y podemos vivir, al final del siglo XXI las podremos reducir de 8 a 4
y podremos vivir igualmente y dedicarnos a las cosas que realmente merecen la pena. A la búsqueda de la belleza, a la amistad, a la armonía con el medio ambiente. Bueno, pues todo eso, esa profecía de Keynes no se ha cumplido. ¿Por qué? Porque hemos entrado en una dinámica en que las posibilidades que nos permite la tecnología de reducir las horas de trabajo, no las hemos aprovechado para reducir las horas de trabajo, sino para consumir más, para comprar más, para necesitar 2 coches, para necesitar una casa más grande, para necesitar muchos chiches. Y ahí Keynes falló. Entonces hay una corriente economista que están diciendo hay que distinguir entre prosperidad y riqueza. Podemos ser seres humanos prósperos, felices, viviendo con cosas que no son tan caras, distinguiendo de la riqueza. Por lo cual, como individuos, tenemos que reflexionar. La segunda, las organizaciones. Las organizaciones, el Papa les acusa de que a veces enmascaran la realidad para intentar seguir en su política de maximización de beneficios. Bueno, pues la idea de que hay una responsabilidad social corporativa por parte de las empresas, pues se les exige y debemos exigirle como sociedad que deben de asumir su parte del compromiso. El tercer colectivo sería los gobiernos. Y aquí es donde incide un poco más el Papa, es decir, ya hemos conseguido articular cumbres sobre el crecimiento, cumbres sobre la tierra, donde decimos cosas, firmamos compromisos, pero no terminamos de cumplirlos. A ver si ahora, en las próximas que vienen, los cumplimos. De hecho, yo creo que la encíclica está traída en un buen momento, porque ya sabéis que a final de año hay una cumbre sobre la Tierra en París, donde hay muchas expectativas puestas, porque por primera vez Estados Unidos y China deciden asumir el compromiso que les toca. Sabéis que el protocolo de Kioto lo firmaron los delegados de Estados Unidos y China, pero no lo ratificaron sus gobiernos, con lo cual ellos estaban fuera del mercado de emisiones. Y cuando la mayor parte, ellos por sí solos son buena parte de la producción y del comercio mundial. Entonces, individuos, organizaciones, gobiernos y por último, un colectivo muy importante es el de los científicos. ¿Por qué? Porque tienen que estar alerta, ser como ese soniquete que nos dice cuidado, cuidado y cuidado. Y por otra parte, porque es cierto que hasta ahora los problemas a los que nos hemos enfrentado como raza los hemos ido solventando con desarrollos tecnológicos y yo sigo confiando en ellos, en que la ciencia nos permita avanzar, pero no podemos perder la perspectiva de lo primero que os decía, de que a veces la moderación y el saber cuánto es suficiente para bien vivir también puede contribuir a que cuidemos mejor esta casa común. Gracias. Muy bien.